Buenas tardes con todos los asistentes a las charlas. Mi nombre es Samantha Gines. Continuamos con el video del capítulo 1, Morfología del SARS-CoV-2. El día de hoy el video se tratará sobre los antecedentes de enfermedades causadas por coronavirus. Antecedentes de enfermedades causadas por el coronavirus. El SARS. El SARS es el síndrome respiratorio agudo grave. Es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus llamado SARS-CoV. El SARS apareció por primera vez en Asia en febrero de 2003. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un total de 8.098 personas en todo el mundo se enfermaron del SARS-CoV y 774 personas fallecieron durante el brote del 2013. El virus que causa el SARS se transmite a través de las gotas respiratorias, es decir, por la saliva. Cuando una persona infectada tose o estornuda o al tocar una superficie y objetos contaminados. Los síntomas empiezan con fiebre alta superior a los 38 grados centígrados, dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. El MERS. El MERS es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Es una enfermedad respiratoria proveniente del virus, provocado por un coronavirus llamado MERS-CoV, que fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en el 2012. Los síntomas típicos del MERS son fiebre, tos y dificultades respiratorias. La neumonía es muy frecuente en la mayoría de los casos, al igual que la diarrea. También es importante mencionar que en el MERS-CoV en algunos casos no presentan síntomas, aunque los resultados fueron positivos en pruebas de laboratorio. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, aproximadamente el 35% de los casos de MERS-CoV notificados han desembocado en la muerte del paciente. Tengo una pregunta para los asistentes, en este caso a Gaby. Gaby, ¿me podrías explicar cuáles son los síntomas que presenta una persona infectada de SARS? Claro. Bueno, según lo que yo he leído, presentan una fiebre superior a 38 grados y tienen dolor de cabeza y sobre todo tienen mucho dolor de cuerpo. Sí, perfecto. Es muy bueno recalcar los síntomas para que la persona esté consciente de la gravedad de una enfermedad vírica. A continuación les indicaré un video explicando un poco cómo sería una unidad de cuidados intensivos de COVID-19 para poder entender y enfrentar mejor esta enfermedad. Les pido su atención. Un minuto. Los hospitales están llenos y sigue llegando gente muy enferma. El único sonido proviene del desplazamiento urgente del personal médico y de las máquinas que mantienen a los pacientes con vida. Respirar es sumamente difícil para estos pacientes gravemente enfermos. Esta es la realidad de la profunda crisis que atraviesa España. Muchos de los pacientes están inconscientes. Se les da la vuelta para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Cuando los pacientes presentan dificultades para respirar, esta es una de las primeras cosas que hacemos. Al poner al paciente boca abajo,
mejora su saturación de oxígeno en sangre. Y ese es un primer paso para que al menos podamos frenar un poco el avance de la enfermedad. En cada cama, cada paciente lucha por sobrevivir. Guerras solitarias, sin seres queridos a su lado. La contagiosidad del nuevo coronavirus se asegura de que así sea. Los doctores hacen todo lo posible, pero incluso algo tan sencillo como el contacto humano se hace difícil en esta situación. Si tienes que seguir todos estos pasos para el tratamiento de los pacientes, si tienes que intubarlos, si tienes que ponerles un catéter, si tienes que realizar una serie de maniobras, que de por sí son complicadas, se nos hace aún más difícil hacerlo con estos trajes. Desde España, observaban horrorizados lo que sucedía en Italia, pero ahora van por el mismo camino. El brote de hecho puede seguir empeorando, ya que hay más personas contagiadas en España que en Italia. Cuando vienes a estos hospitales y ves a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, te das cuenta de lo sobrecargado que ha estado el sistema sanitario en este país. Día tras día, paciente tras paciente, siguen llegando. Y para darles una idea de lo mala que es la situación, solo en este hospital, más del 75% de los pacientes están aquí por tener COVID-19. La mayor parte del personal médico de este hospital se ocupa ahora del coronavirus. Los médicos comparan lo que aquí sucede con una catástrofe natural, una catástrofe que no para. Normalmente solíamos atender todos los días a entre 60 y 70 pacientes con afecciones graves. Ahora todos los médicos de este hospital, incluso médicos que son cirujanos, urólogos o oftalmólogos, han estado atendiendo a pacientes con problemas respiratorios, lo cual es una situación muy inusual. Incluso hemos contratado a estudiantes universitarios que cursan el último año de medicina para que nos ayuden a atender a estos pacientes. Un buen resultado depende de las destrezas del personal médico, pero también admiten que cuando se trata de un virus, del que nadie en el mundo sabía nada hace un par de meses, la suerte también juega un papel importante. Adrià ha tenido suerte. Le costaba respirar cuando llegó al hospital, pero ya se está recuperando. Vine al hospital. Ingresé en el hospital. Sin embargo, no puedo recordar qué fue lo que pasó. Esta es mi tercera semana en este hospital. Pero ahora ya me encuentro bien. Estoy bien. Los médicos dicen que este país, al igual que prácticamente cualquier otro país de Europa, no estaba preparado para la envergadura de esta crisis. Hay escasez de ropa protectora, e incluso los pabellones deportivos se han convertido en salas con camas. La advertencia que hacen es sobre suspender el confinamiento demasiado pronto. Extenuados, los médicos temen que esto podría ser apenas el comienzo, y que un segundo brote podría ser aún más devastador. Alex Rossi, Sky News. Listo. Ahora les voy a hablar de las características de los casos hospitalarios. Los síntomas más frecuentes al momento del ingreso en todos los datos obtenidos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son la fiebre, la astenia y la tos. La astenia es debilidad o fatiga al hacer actividades cotidianas, como lavar los platos o arreglar tu habitación. La astenia hace que esta actividad sea mucho más difícil de realizar. Volviendo a las características de los casos del COVID-19, la fiebre en algunos pacientes no se presenta. Quiero hacer también una pregunta a los asistentes, en este caso a Evelyn. Evelyn, tal vez me puedes decir qué significa tener una comorbilidad. Buenas tardes con todos. No estoy tan segura de mi respuesta. Creo que es cuando una persona presenta dos enfermedades o trastornos al mismo tiempo. Sí, es por eso que las comorbilidades son muy difíciles de tratar en un ámbito médico, ya que se dificulta mucho más para un paciente sobrevivir con dos enfermedades al mismo tiempo. En este momento que estamos enfrentando el COVID-19 es muy importante el cuidado de las personas que ya sean pacientes regulares de los hospitales por cualquier enfermedad.
Perdón, ¿podrías considerar que a estas personas presentan síntomas más severos o más graves? Sí, de eso te voy a explicar en la diapositiva. Gracias. Sí, en ese caso a eso me refiero a lo que acotaba Evelyn. Las personas que tienen ya una enfermedad, por ejemplo, diabetes, les da COVID-19 y están tratando con dos enfermedades al mismo tiempo, con diabetes y con COVID-19. Entonces los medicamentos no van a ser nunca los mismos a una persona normal que tenga COVID, porque necesitan tratar la enfermedad que ya tenían en su cuerpo y la otra enfermedad. Entonces es por eso que es mucho más difícil que esas personas se recuperen. Siguiendo con la exposición, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes están sobre representadas en los casos de COVID-19, en general con un gradiente ascendente en los casos más graves. Quiere decir que las personas que tienen estas enfermedades son muy propensas a morir. En casos de fallecimientos por COVID-19 también se observa mayor prevalencia de cáncer y enfermedades neurológicas. La hipertensión ha sido reconocida como uno de los factores más importantes asociados a la evolución de la enfermedad. Ya, las comorbilidades, para explicarles un poquito mejor. Esta tabla se muestra, está representado datos según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de las enfermedades más afectadas por el COVID-19. Los datos están representados por porcentajes de manera global, unidades de cuidados intensivos y fallecidos. Las enfermedades cardiovasculares, que son problemas en el corazón y vasos sanguíneos, tienen un porcentaje de 28.5% de manera global, un 40% de cuidados intensivos, un 61% en fallecidos. La EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstruida crónica, que inflama los pulmones, tiene un 11.6% de manera global, un 14% en unidad de cuidados intensivos. Luego viene lo que es la diabetes mellitus, quiere decir que el páncreas no produce insulina. Tiene un 17.7% de manera global, un 28% de cuidados intensivos y un 35% en fallecidos. La HTA, que es hipertensión arterial, que quiere decir presión de sangre alta, tiene un 12.9%, un 9.4%, un 22% en fallecidos. La IRC, que es insuficiencia renal crónica, es una enfermedad que consiste en que los riñones pierden la capacidad de eliminar toxinas. Tiene un 2.62% de manera global, un 1.61% de manera de cuidados intensivos y un 4.7% en fallecidos. El cáncer es del crecimiento excesivo y división sin control de las células, destruyendo los tejidos corporales. Tiene un 3.29% de manera global, un 2.33% en cuidados intensivos y un 4.2% en fallecidos. Enfermedades neurológicas son las que afectan al sistema nervioso central. Tienen un 1.94% de manera global, 1.5% en cuidados intensivos y un 4.3% en fallecidos. Enfermedades hepáticas presentan complicaciones que impiden que el hígado funcione de manera correcta. Tienen un 0.89% de manera global, un 0.85% en cuidados intensivos y un 0.85% en fallecidos. Y las enfermedades de inmunodepresión. Estas enfermedades son muy complejas, ya que el complemento del cuerpo genera que no puede producir una respuesta inmunitaria adecuada. Una persona que puede ser inmunodeficiente por causa de una enfermedad o de una infección, por ejemplo, cuando la causa es del VIH o como resultado de un tratamiento con medicamentos o con radiación. Esto tenemos pocos
Tenemos pocos porcentajes, ya que solo se genera el dato por la OMS del 0.22% de manera global. Las complicaciones clínicas. La gráfica que se muestra nos indica datos obtenidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En este contexto, en Ecuador, el 80% de los casos confirmados tuvieron sintomatología leve a moderada. Esto quiere decir que de cada 10 personas infectadas de COVID-19, 8 personas tuvieron un caso clínico leve, siendo su recuperación mucho más fácil. El 13.8% tuvieron un curso clínico grave. El 6.1% representa un curso crítico. Datos muy parecidos a los que brinda la OMS en su reporte de cifras clínicas con respecto al COVID-19 en el mundo. Es importante tomar en cuenta que no se pudo determinar el porcentaje de personas asintomáticas. En sus etapas iniciales. En esta diapositiva les pido atención al video explicativo de cómo afectan las cifras de las complicaciones clínicas en el COVID-19. Se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca, característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario.
Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentre en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Listo, los factores asociados con la mortalidad. Estos en personas que no tienen ningún caso de comorbilidad. Según los datos expuestos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID-19 son adultos mayores, personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, personas que presenten enfermedades pulmonar obstruida crónica, cáncer, inmunodepresión, mujeres embarazadas y fumadores activos. También se consideran más vulnerables las personas que viven o trabajan en instituciones cerradas, con especial atención a personas mayores que viven en residencias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Samantha, por tu exposición. Me pareció la información muy acertada, de hecho verídica, basándote en datos reales, ¿sí? Dicho esto, procedemos a realizar las preguntas que tengan los asistentes, esperando poder solventarlas de manera correcta. Yo te quisiera hacer una pregunta y darte también las gracias por la exposición que diste, pero mi pregunta sería, ¿cuál crees que es la diferencia entre el SARS y el MERS? Listo. Lo principal sería mencionar que todos los virus son diferentes por su morfología y su virulencia, o sea, su etapa de contagio o su carga viral. Así estos vengan de la misma familia, como son el caso del coronavirus, el SARS y el MERS. Es importante mencionar que de los dos coronavirus, solo el SARS fue anunciado como su contención oficial en el año después que se propagó, o sea, en el 2004. En el caso del MERS, una diferencia significativa sería aumento de síntomas, la neumonía es muy frecuente y en muchos casos también la diarrea. También el MERS-CoV en algunos casos no presentan síntomas, aunque los resultados fueron positivos en pruebas de laboratorio. En el SARS-CoV no se tiene evidencia científica de que haya ocurrido esto. Muchas gracias por la información. Dime. De acuerdo a las diferentes información que ha habido, ¿no? ¿Me podrías decir el MERS-CoV proviene de los camellos?
Hay una controversia sobre esta pregunta. Si bien la mayoría de casos humanos en el MERS-CoV se han atribuido a la transmisión de persona a persona en entornos sanitarios malos, los datos científicos actuales según la OMS indican que los camellos arábigos, que son los de Medio Oriente, son un posible reservorio de MERS-CoV, una fuente animal de infección humana. Sin embargo, se desconoce la función específica de los camellos en la transmisión del virus y cuáles son exactamente las vías de transmisión. ¿Esto qué quiere decir? Que según la OMS no existe evidencia científica, por lo que uno se puede afirmar o negar que los camellos sean los animales que transmiten el MERS. Bueno, muchas gracias. Yo te tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer los síntomas del COVID-19? Ya, el tiempo que transcurre a la infección del coronavirus SARS-CoV-2 en el momento que presenta la enfermedad COVID-19, según investigadores, es alrededor de 5 o 6 días, pero esto puede variar entre 1 a 14 días. Ya, muchas gracias. Yo también te tengo una pregunta, Samantha. Sabemos que el COVID-19 ha sido considerado una pandemia mundial, pero ¿por qué, a diferencia del SARS y el MERS, que no lo fueron, por qué consideras tú que estos últimos mencionados no fueron declarados como una pandemia mundial? Ya, para esto, investigué mucho porque me pareció raro, porque los tres vienen de coronavirus y que solo el COVID-19 sea una pandemia y que hayamos escuchado todos en el mundo. Depende mucho de la carga viral del virus. Los tres virus fueron virus nuevos, por ejemplo, el SARS-CoV-1 que fue en el 2003, el MERS-CoV en el 2012 y el COVID-19 en el 2019. Entonces no hay como que tenían precedentes de ninguno. Por ese lado no viene la hipótesis de que sea o no pandemia. Los tres se contagian por vía respiratoria, entonces por ese lado tampoco sería la respuesta a tu pregunta. Y encontré un artículo en el que yo entendí y voy a explicarte un poco sobre esto que me pareció muy interesante y por qué se volvió pandemia. Por ejemplo, el SARS y el MERS tienen algo similar y por lo que estos virus no fueron pandemia, y es que el aislamiento de personas infectadas se podía controlar. ¿Por qué? Porque el virus empieza a infectar y a transmitirse a otras personas sanas cuando comienzan los síntomas. Por ejemplo, tos, fiebre, astenia, diarrea, neumonía. Cuando yo me siento mal, cuando tengo sentimientos de tener gripe, me duele el cuerpo, malestar, en esos momentos el virus recién empieza a propagarse en el MERS y el SARS. Esto quiere decir que en el periodo de incubación el MERS y el SARS están inactivos. Pasa el periodo de incubación del virus y se presentan los síntomas. Empieza el virus a poder transmitirse y eso fue más fácil controlar, porque si una persona tenía síntomas, los médicos lo aislaban hasta que la enfermedad mejore y deje de ser infecciosa. En el SARS-CoV-2, o sea COVID-19, pasa algo diferente. Es porque se transmite antes de que se presenten los síntomas. Desde el momento que el virus SARS-CoV-2 entra al cuerpo, desde ese momento ya infecta a una persona sana y la persona infectada no presenta fiebre ni ningún otro síntoma en ese momento. Entonces las personas no saben que tienen COVID-19, no saben que están enfermas. Cuando una persona pasa el periodo de incubación, llega a ese periodo transmitiendo COVID-19. Esto quiere decir que yo estoy enferma, pero no tengo ni tos ni ningún síntoma y después de 5 o 6 días aparecen mis síntomas. Pero yo en ese transcurso que no tomé medidas de bioseguridad porque no tenía síntomas, infecté a muchas personas a mi alrededor. Por eso el COVID-19 es impredecible. Por ejemplo,
el SARS y el MERS, en el control de temperatura al ingreso de un lugar público, se procedía a detectar quién tenía síntomas. En el momento que encontraban una persona que tenía fiebre, le detenían al ingreso y lo aislaban para cuarentena, y se lograba tener un control de contagio. Pero en el SARS-CoV-2, en el COVID-19, una persona en un lugar público que tenga fiebre o que no tenga síntomas y no tenga una mascarilla que lo proteja, que no tenga un distanciamiento social, es muy difícil parar el contagio, porque siempre está activo e infecta todo el tiempo el virus desde que ingresa al organismo. Bueno, Samantha, muchas gracias. De hecho, no solo contestaste a mi pregunta, sino muchas otras interrogantes que yo creo que han sido partes de mitos con respecto a esta pandemia mundial que tanto nos aqueja. Entonces, agradeciéndote nuevamente por tan oportuna información. Sí, me ha parecido una exposición excelente. Muchas gracias en nombre de todos los asistentes. Agradeciendo también por la participación de todas las personas presentes. Damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Los esperamos en el próximo video. Muchas gracias.